tal? ¿Cómo están? ¿Qué mensajes tienen para toda la juventud, tanto joven como adulta del Paraguay? Que esta es una experiencia increíble y que toda persona, todo joven y todo paraguayo debe de darse la oportunidad de conocer lo hermoso que es nuestro Paraguay. Antes que nada tenemos que dedicar tiempo y dar espacio al turismo interno, que es nuestro querido Paraguay, cuantos quieren conocer, y muchos van al extranjero, pero nosotros tenemos hermosos lugares ahora como el Tres Candú, que es mi primera experiencia y me encanta. Fuerza de programa. Fuerza. ¿Qué le mandas decir a esa gente que te dijo que no ibas a estar acá nunca? Estoy acá. ¿Y dónde vas a llegar? A la cima. ¡Más fuerte! A la cima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiene para decir a la población de Paraguay? Que hay muchísimo por explorar en nuestra tierra y que no hay necesidad de irnos al exterior para disfrutar de tanta belleza que hay en el Paraguay. Así mismo es. ¡Vamos que vamos! Dale con Explora Paraguay. ¡Yeah! Arena Valiente, ya que tu apellido lo hice todo, ¿qué le dices a las mamis? Que vengan a probar Que vengan a probar, ¿qué señora? y a ver la naturaleza. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor David Zamudio, abogado? Súper bien también. De parte de vos y tus colegas de Derecho, ¿qué mensaje tienes para la población paraguaya? Así mismo es. ¿Y qué mensaje de fortaleza le das a los chicos? Estamos en esta... Ahí mira. No tiene. Para mí que es la octava. Séptima. La séptima. ¿Qué tal el estado de ánimo de todos? ¿Qué aconsejan? ¿Qué aconsejan desde el lunes a todos? Gym. ¿Qué le dicen a esta altura? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? ¿Desde qué día están por aquí? ¿Qué hicieron? Con un grupo de amigos de facultad. Ya, ¿qué se siente ver la noche con camping fogata? De la noche, ¿qué hora? A las 9, está bien. Muy bueno, entonces fuerza chicos, buen retorno. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fabiola, ¿De dónde venís? Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Sí. ¿Con quién viniste? Estoy con un grupo de amigos. Mi hermana. Ya, el de atrás es tu amigo, ¿verdad? Ya. Decime un poco, me causó algo, una curiosidad tremenda. Tus zapatos. En el Cerro Tres Candú, unos zapatos así. Bueno, en realidad parece una bota, un taco súper incómodo, pero en realidad no, es bastante cómodo. Y para mí es mucho más cómodo que un campeón, sinceramente. Qué gusto. Bueno, le animamos a todas las chicas que nunca pierdan el estilo hasta en el Tres Candú.
Ni vos, Yomba, Muy buenos días a todos los jóvenes y adultos aventureros, seguidores de Explora Paraguay. Hoy en día, este domingo hermoso, 6 de agosto, estamos aquí en la altura maravillosa del Cerro Tres Cantos, más alto del Paraguay, con 840 metros de altura. Como visualizamos, es una de las grandes maravillas que tiene nuestro querido país, y hoy jóvenes, 40 jóvenes aventureros, han apuntado a llegar a la cima. Súper bien, o sea. Después me va a meter un muerto, ¿ves? Wow. Ay, no. Vete, no. Ay, no, sí. Despacito. No. Despacito. Alejandro. Perfecto. Ay, a nivel la pejuago piola y lento pues la pera. ¿Qué tal después de la bajada, chicos? Todito